Estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de dominio y rango de una función. Vamos a desarrollar la habilidad, dada la gráfica de una función, determina el dominio y rango. Para ello vamos a ver el ejemplo 1. Dice que a partir de la gráfica de la función determina el dominio y rango de la función f. Bien, entonces vamos a calcular el dominio. Recuerden que el dominio viene a ser los valores que toma x, ¿no? Los valores que toma x. Ok, entonces ahí colocamos dominio de f igual, ¿no? Dominio de la función f es igual, ¿no? Entonces tengo que mirar el eje x, porque acá están los valores del dominio. Entonces, lo que tienes que hacer es trabajar de izquierda a derecha. Ok, vas a trabajar de izquierda a derecha. Acá, de izquierda a derecha. Tienes que proyectar la gráfica sobre el eje x, empezando de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, si tú proyectas, por ejemplo, acá, mira lo que te va a quedar. Proyectas de izquierda, entonces este punto, empezando en -2, ¿no? Este punto vacío se va a proyectar acá en el eje X, ¿no? Una flechita le ponemos. Y así cada parte de la gráfica se tiene que proyectar en el eje X. Es una proyección, ¿no? Este puntito cerrado también se proyecta, ¿no? Listo. ¿Ok? Toda la gráfica lo proyecta sobre el eje X. Entonces empiezas a escribir el dominio de izquierda a derecha, empezando en -2. Pero hay un punto abierto, significa que no hay gráfica, así que ahí no se proyecta nada. Entonces en el -2 no hay, el -2 no pertenece al dominio, eso se escribe así, abierto. ¿Ok? Bien, punto y coma, ¿hasta dónde? El -1 sigue perteneciendo al dominio, el 0, el 1, el 2, hasta el final, ¿no? Hasta el número 3. Pero vemos que sí hay gráfico, ¿no? Hay gráfico en 3, entonces este puntito cerrado se proyecta en el eje X y sí, el 3 pertenece al dominio, entonces cerrado. Bien, ese es el dominio, muchachos, los valores que toma X. Ahora vamos con el rango. Para el rango lo vas a hacer igualito. Escribes acá rango de f igual. Y ahora trabajas en el eje Y. Los valores del rango están en el eje Y, son los valores de Y. Igualito, proyecta la gráfica en el eje Y, pero trabaja ahora de abajo hacia arriba. Entonces este puntito se proyecta en el eje Y. Toda la gráfica lo proyecta sobre el eje Y. Así es. Ok. Hasta llegar al último punto, ¿no? Entonces la gráfica en el eje Y empieza en -1, mira. Siempre de abajo hacia arriba, en -1. Pero mira, ese puntito es abierto, así que al proyectar no toma el -1, abierto en -1 entonces. Punto y coma. Entonces sigues proyectando, vemos que toma el 0, toma el 1, se proyecta el 2 y hasta el 3, ¿no? Este puntito cerrado se proyecta acá y nos arroja el número 3 que es cerrado. El 3 también pertenece al rango. Ok, entonces no te olvides, haciendo un pequeño resumen del ejemplo 1. Dominios son los valores de X. Entonces proyecto la gráfica sobre el eje X y trabajo de izquierda a derecha, ¿no? ¿Dónde empieza la gráfica en el eje X? En -2, abierto porque aquí no hay gráfico. Y toma todos estos valores, sigues avanzando, va tomando todos estos valores hasta llegar al 3, ¿no? Y en el 3 vemos que es cerrado, sí lo toma entonces el 3. Y el rango de igual manera, son los valores de Y, miras el eje Y nada más. Proyecta la gráfica sobre el eje Y, trabajando de abajo hacia arriba. Si proyectas este punto abierto, no toma el -1, pues no hay gráfico ahí, ¿no? -1 abierto y va subiendo. Proyectas, va subiendo, agarra el 0, 1, 2, hasta llegar al 3, ¿no? Y en el 3 sí lo tomo porque es un punto cerrado, ¿no? Bien, entonces sería el dominio y rango. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo 2. Vamos a trabajar con la misma estrategia. Me piden a partir de la gráfica de la función determine el dominio y rango, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar por el dominio. El dominio de G. Entonces, haz lo que te dije anteriormente. Proyecta la gráfica sobre el eje X, ¿no? En este caso, proyectamos, mira, el primer tramo, ¿no? Sería de -3 hasta 2. Ok, tu dominio entonces empieza en -3, como es ahí cerrado, ¿no? De izquierda a derecha, hasta el 2. ¿Por qué hasta el 2? Porque en el 2, mira, hay un punto abierto, o sea, no hay gráfico. Entonces, te tienes que detener en el 2. Y es abierto, no toma el 2, ¿no? El 2 no pertenece al dominio.
Sigas avanzando, unión. El dominio, chicos, se separa con unión si son varios intervalos. ¿Ya? ¿Ok? Y acá sigues proyectando. Sería ahora desde 2 hasta el 4, ¿no? En el 2 es abierto y en el 4 es cerrado, ¿no? Bien. Entonces, ese es el dominio, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esto lo podemos escribir de otra forma. También lo puedes escribir así, es equivalente, es lo mismo. Podrías escribir de menos 3 cerrado de frente hasta el 4, ya que hay un puntito nada más que no pertenece al dominio. Y le quito el 2, pues, ¿no? Menos entre llaves se pone el 2. ¿Ok? Esa es otra forma de escribir el dominio, es lo mismo. ¿Eh? Bien, vamos con el rango. El mismo razonamiento. El rango tengo que trabajar con los valores de y. ¿No? Proyecto mi gráfico, el gráfico de la función sobre el eje y. Y trabajo de abajo hacia arriba, donde empieza hasta donde termina la gráfica. Bien, entonces vemos que la gráfica empieza en 1, ¿no? En el eje y, mira, 1. ¿Ok? Y termina entonces hasta el 3 nada más, mira, porque en el 3 hay un punto abierto, hasta el 3 en y nada más. Sería de 1 cerrado a 3 abierto. ¿No? Unión, porque ahora vamos con el otro tramo, unión. Y proyectamos el otro tramo que faltó, sería desde 3 abierto hasta el 5 cerrado, bien, ¿no? Así es. Pero otra vez, puedes escribir de otra manera esta respuesta, es equivalente a escribir esta respuesta, o puedes escribir de 1 cerrado hasta 5 cerrado, ¿no? Y le quitas el 3 que no pertenece al rango. Ok. Bien, veamos la parte B, el ítem B. Igual, vamos a hallar el dominio. Proyecto la gráfica sobre el eje X, pero no lo hago todo, pues hago por partes. Acá hay 3 tramos, ¿no? Con el puntito ahí que está flotando sería 4 tramos, mira. Primer tramo de menos 6 hasta menos 1. Ese sería el dominio, ¿no? Siempre trabajando de izquierda a derecha. Menos 6 abierto a menos 1 cerrado, ¿no? Proyecto el segundo tramo sobre el eje, el segundo tramo de la gráfica sobre el eje X. Sería de 1 abierto hasta el 4 cerrado, ¿no? 4 abierto, ¿no? Claro, está abierto, mira. El segundo tramo está abierto en 4. Ok. Siempre lo separo con unión, ¿ya? U de unión de conjuntos. Y finalmente proyecto el tercer tramo sobre el eje X, sería de 4 hasta el 6, ¿no? Así es. Ok. Ten en cuenta que el 6 parece abierto si miras abajo, pero si miras arriba hay un punto cerrado. Entonces sí toma el 6, ¿ah? El 6 sería parte del dominio, ¿no? De 4 abierto a 6 cerrado. Bien. Entonces cuando te encuentres entre un punto abierto y un cerrado, como en este caso en el 6, entonces te quedas con el 6. Sí lo toma, pues. 6 pertenece al dominio, ¿no? Pero esto se puede escribir de manera similar, ¿no? Como hicimos en el ejemplo anterior. Bueno, este intervalo sí queda igual, de menos 6 abierto a menos 1 cerrado. Pero mira, este intervalo de 1 abierto, 4 abierto, unión, 4 abierto, 6, se lo puedes escribir como un solo intervalo, mira. Podría ser así, de 1 abierto hasta 6 cerrado. Y bueno, y le quito el 4, porque veo que el 4 no pertenece al dominio, ¿no? Le quito. Y lo coloco entre llaves. Bien, ambas formas son válidas, son correctas. Cualquiera de las dos son respuestas válidas. Vamos con el rango. Igualito, para el rango proyecta la gráfica de f sobre el eje y y trabajas de abajo hacia arriba. Empecemos por este tramo pequeño, a ver. Ahí está. Se proyecta sobre el eje y, ¿no? Sería desde menos 2 hasta menos 1. Ok, pero proyecta el otro lado también, mira, el otro tramo de la gráfica. También vuelve a agarrar de menos 2 a menos 1, pero se va hasta 3, ¿no? Ok. Proyecta el tercer tramo. Sería desde 2 hasta el 6, ¿no? Pero como acá se están cruzando, trata de poner un solo intervalo. En este caso se podría considerar, mira. La gráfica empieza en menos 2 en el eje y, menos 2 abierto, va subiendo, toma el menos 1, el 0, el 1, el 2, todos los números entre ellos también, el 3, ¿no? Tú dirás, profesor, pero acá en el menos 1 veo que es abierto en la derecha, ¿sí? Pero mira a la izquierda, si hay gráfico, entonces lo toma el menos 1. Lo mismo pasa acá en el 2, mira, a la derecha dice abierto, pero a la izquierda sí hay gráfico. Donde hay gráfico, muchachos, significa que sí es como si fuese cerrado, ¿no? Entonces sí pertenece al rango, ¿no?
y el 2 lo toma, si proyectas acá el 4, el 5 hasta el 6, ¿no? Profesor, pero el 5 parece abierto, sí, pero mira al otro, al costadito, es gráfico, ¿no? Por lo tanto sí toma el 5. Profesor, en el 6, ¿cómo es? ¿Cerrado o abierto? Es cerrado porque mira, hay gráfico. Donde hay gráfico significa que es cerrado. Esos puntitos abiertos significan que no hay gráfico, ¿no? Por lo tanto, chicos, el rango se puede escribir como un solo intervalo, mira, de -2 abierto a 6 cerrado, ¿no? Así es. Ok, muy bien. Ahora es tu turno de trabajo, ¿no? Te invitamos a resolver el siguiente ejercicio, ¿no? Diviértete.